persona padece inseguridad alimentaria cuando no tiene acceso regular a los nutrientes necesarios para su crecimiento y desarrollo, ya sea por la falta de disponibilidad de alimentos o la ausencia de recursos para comprarlos o adquirirlos. La última vez que Chile tuvo este problema fue en la década de los 80. Sin embargo, un informe de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, del año 2020, reveló que en nuestro país casi 3 millones de personas sufren de inseguridad alimentaria y 700.000 de ellas pueden pasar un día o más sin comer. A nivel global, la invasión de Rusia a Ucrania, el cambio climático y la pandemia han agudizado esta crisis alimentaria. ¿Cómo podemos enfrentar esta realidad y cuánto, por ejemplo, inciden nuestras costumbres en mermar o agudizar ese impacto? Por eso hoy es importante que hablemos de Chile. No aguantamos más, de gente muriéndose de hambre, abuelitos solos, abuelitos. Para la gente alrededor del mundo, la guerra, junto con otras crisis, amenaza con provocar una ola sin precedentes de hambre y miseria, que a su paso provocará caos social y económico. En este momento estamos en una crisis económica, una crisis pandémica, que ha sido afectado con mucho desempleo y que hay gente que no tiene para comer. Pero en este momento uno está trabajando para comer, porque ya las cuentas y uno ya de repente ya no las está pagando. De seguridad alimentaria, de una crisis que podría estar enfrentando hoy el planeta y por supuesto nuestro país, es la conversación que vamos a tener hoy día en este programa Hablemos de Chile, que hacemos en la Pontificia Universidad Católica de Chile de la mano de 13C. Hoy los invitados son José Luis Moya Osorio, que es académico de nutrición de la Universidad Católica, miembro de la Comisión Nacional para la Prevención y Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos. ¿Cómo estás, José Luis? Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, encantado de estar acá. Gracias a ti. Andrés Silva, doctor en Economía Agrícola y académico de Economía de la Universidad Central. Gracias, Andrés, por estar aquí también. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar en una conversación tan importante, además, y que empieza a ser cada vez más cercana para las personas. Veíamos la conversación en la introducción recién en la cápsula, no solamente una preocupación a nivel mundial de lo que puede suceder, sino que también ya está pegando en Chile cifras que señalábamos al inicio del programa. Son graves en términos de acceso a alimentación y a buena alimentación. Hoy están siendo mucho más preocupantes. Y hablábamos de 3 factores iniciales. El Banco Central, el Banco Mundial ha hablado de catástrofe humana, producto de la guerra, producto de la crisis climática, producto de la pospandemia, ¿no es cierto? ¿De qué manera esos puntos han afectado realmente lo que estamos hablando ahora del acceso al alimento? El acceso al alimento, yo creo que se ha empezado, digamos que se pudieron juntar algunos factores. Se juntaron algunos factores de lo que estabas hablando tú. Ahora, como todo shock, los que más impactados en general se ven son los hogares de bajos ingresos. Entonces, esto no es una crisis que podemos decir, y justo esta crisis le tocó más a los hogares de bajos ingresos. Son los hogares que en general se ven mucho más afectados. ¿Por qué? Porque una parte más importante de su presupuesto es la que ellos gastan en los alimentos. Perfecto. ¿Ya? Y al gastar una parte más importante del presupuesto, ¿ya? Ellos se ven mucho más afectados. Ahora, cuando tú dices hay algunos factores que se cruzan, que se encuentran, ¿cuáles son? Lo que nosotros vemos, lo que hemos estado viendo en Chile y en el mundo entero, hemos estado viendo que el precio de muchos alimentos se ha incrementado fuertemente. ¿Ya? Ahora, cuando somos un hogares de altos ingresos, ¿qué es lo que vemos en los hogares? Ellos pueden pagar más por estos alimentos. Claro, hay un margen para poder abordar ese gasto. Pueden cambiar de marca, claro. ¿ya? Pueden cambiar por algún producto que sea un poquito más barato, ¿ya? Tienen esa chance, tienen esa posibilidad. Mientras que en los hogares de bajos ingresos vemos que muchas veces dicen, yo ya no puedo seguir pagando estos precios. ¿Ya? Ahora, creo que muchas veces en Chile, y quisiera que lo conversáramos también nosotros, muchas veces en Chile lo que estamos centrados es en el precio. Solamente precio. Y yo creo que el precio es una parte del tema. ¿Ya? ¿Ya? Porque lo que me ha tocado ver y lo que las investigaciones muestran, lo que estas investigaciones que estoy haciendo muestran yo, es que los hogares de bajos ingresos no comen algunos vegetales. Claro. O como comen que la nada de calidad de la alimentación también, no solamente el precio, sino que la calidad o la variedad que se elige. Y también la variedad que se elige, exactamente. La variedad que se elige. ¿Y qué es lo que yo me refiero con esto? Que los hogares de bajos ingresos no comen coliflor. Yo no digo ningún hogar de bajos ingresos, por favor. Por supuesto que hay hogares que comen coliflor, ¿ya? Pero muchas veces yo, cuando hago estudios, hago encuestas y les pregunto, ¿ustedes comen coliflor? Claro.
¿ya? Comen repollo, y esos son vegetales que no son de precio alto Claro, claro. y que podrían dar para muchas comidas. Sí, vamos a conversar de eso cuando aterricemos además sobre qué cosas podríamos hacer para contrarrestar, ¿no es cierto? Y ahí la educación alimentaria, por ejemplo, que es lo que tú mencionas, Andrés, podría ser súper relevante. Sí. Volvamos de todas maneras un poco, antes de avanzar a esa línea sobre lo que podemos hacer, sobre las causas, ¿no es cierto? Mencionábamos la guerra en Ucrania, la crisis climática, la pandemia. ¿De qué manera también esos factores han contribuido hace ya buenos años, porque la crisis climática no es reciente, a lo que señala Andrés, que es el aumento de los precios y la escasez de acceso a algunos alimentos? Sí, en el fondo, mira, creo que de alguna forma hay como una crisis o una tormenta perfecta, ¿cierto? En el cual se han juntado muchos factores al mismo tiempo y que justamente afectan el precio de los alimentos, la producción de alimentos. Respecto, por ejemplo, a la crisis climática, al haber una mayor cantidad, ¿cierto?, de eventos climáticos adversos concentrados en ciertas partes, ¿cierto? Lo que pasa ahí es que efectivamente se producen menos alimentos o los cultivos, ¿cierto?, se van perdiendo, ¿cierto? Por otro lado, también lo que ha mostrado la evidencia es que la concentración de nutrientes en los cultivos expuestos a altas concentraciones de CO2 es mucho menor. O sea, la calidad nutricional también es mucho más baja. Claro. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos otro factor también, que estamos en una población, ¿cierto?, que está creciendo, ¿cierto?, que al 2050 aproximadamente se proyecta que vamos a ser 9.000 millones de personas. Entonces necesitamos alimentos para esa población, pero necesitamos también mejores alimentos, no solamente más cantidad. Perfecto, vamos a hablar del largo plazo, pero ahora quisiera abordar lo coyuntural, que son las cifras que se dan respecto del acceso a alimentos y a buena alimentación, por eso decíamos como inseguridad alimentaria severa o moderada, pero además se han anunciado, producto de la crisis social y económica que redunda de la pandemia o que es efecto de la guerra en Ucrania, se ha hablado de un porcentaje mucho más alto de la población que efectivamente termine pasando hambre. ¿Eso es así? ¿Es tan grave, por ejemplo, para el país, Andrés? Sí, claro, claro. Va a haber un porcentaje, y lo que en general se espera, que se vean incrementado la cantidad de personas que pasan hambre, ¿ya? Ahora, quiero también ser cierto cuidadoso con eso, porque en el país que estamos viendo hoy no es el país de hace 40 años, 30 años. Ajá. También es un país donde sabemos que tenemos más obesidad que nunca antes. Claro. ¿Ya? Entonces, el fondo no es decir, es que solamente estamos pasando hambre. Hay muchas cosas simultáneas que están pasando en Chile. Perfecto, eso es importante. Avancemos ahí entonces. Los efectos de la crisis alimentaria no solamente se dan en un asunto coyuntural, que es el aumento de los precios y la dificultad para acceder a alimentos. Estábamos hablando de personas que en Chile ya el año 2020 tenían que elegir qué comida al día se comían o si tienen la posibilidad de comer en un día. A veces pasan más de un día sin comer. Se hablaba de 600 a 700 mil personas. Pero hay otros efectos sobre la crisis alimentaria en Chile que tiene que ver con la mala alimentación, José Luis. Claro, de hecho, y eso también lo podemos ver en el último mapa nutricional de la JUNAEF, ¿cierto?, en el cual muestra que el porcentaje de obesidad en escolares aumentó en 31%, lo cual es una catástrofe. ¿Ya? Aumentó aproximadamente 40% los niveles de obesidad en ese grupo etario. ¿Y el sobrepeso, que es un nivel un poquito menor o de riesgo? No recuerdo, pero sí el porcentaje total de obesidad aumentó a un 31%, que es extremadamente alto. De hecho, la diferencia entre los niños con estado nutricional normal y con obesidad es apenas un 3%. ¿Ya? Entonces, desde que se realiza esta medición, la obesidad ha aumentado sistemáticamente. Y aquí obviamente podemos encontrar algunos factores que podrían explicar esto. El hecho de que los colegios hayan estado cerrados por casi 2 años, En ¿cierto? la pandemia. La pandemia, muy bajo nivel de actividad física, la priorización de compra de productos ultraprocesados que tienen una concentración de nutrientes inadecuados, ¿cierto?, que es mucho mayor, ¿cierto? Podría en parte explicar todo ese aumento del nivel de obesidad. Recuerdo también que tras el primer año de la pandemia, informe de la JUNAEV también arrojó primeros casos de desnutrición infantil en muchas décadas en Chile. Pero la obesidad es un problema y el sobrepeso es un problema de más larga data que entonces se asocia a la dificultad para acceder a buena alimentación. Y otra pregunta adicional, ¿ese es un fenómeno en Chile nomás o es un fenómeno global o latinoamericano? En general, la obesidad, lo que hemos estado viendo que Chile está entre los 4 primeros países que tienen tasas más altas en el mundo entero. ¿Ya?
Ahora, yo quiero decir una cosa que hemos estado nosotros conversando. Esto no es acceso solamente. Ajá. ¿Por qué? Porque yo puedo tener acceso, pero una cosa es que yo tenga acceso y otra es que yo coma o que yo tome lo que me hace bien, Ajá. lo que me es saludable. En Chile, por dar, digamos, un ejemplo cualquiera, agua potable hay en muchos hogares, podríamos decir en prácticamente todos los hogares. ¿Cuántas personas toman agua y los hogares de bajos ingresos, justamente? ¿Cuántos de esos toman agua y no toman otras bebidas azucaradas que le hace peor a la obesidad? Perdón, ¿y a qué se debe eso? Esas son otras razones y no es precio, porque sería mucho más barato que esos Tomar hogares agua. tomar agua. Claro, ¿y cuáles son esos factores? ¿Han podido Eso es estudiar? educación, eso es educación, eso es educación. Y eso es ver que los hijos vean que sus padres toman agua. Eso es ir y decir, cuando alguien venga para la casa mía, yo voy a poner el jarro de agua y le voy a decir, ¿quieres un vaso de agua? No quieres una bebida azucarada. Eso es educación, pero estoy pensando también cuánto contribuye, por ejemplo, no sé, la información publicitaria. Sí. José Luis, por favor. Ahí, disculpa, sí, también quería complementar lo que estaba diciendo Andrés recién. Y aparte de eso, también tiene que ver mucho con los entornos, se podría decir, ¿cierto? Constantemente estamos siendo bombardeados con publicidad de productos ultraprocesados, ¿cierto? De bebidas gaseosas. Probablemente la gente va a tender a comer ese tipo de productos, ¿cierto? Entonces, hay dos factores. Uno tiene que ver con el tema de educación, pero también de cómo nosotros somos capaces o cómo las políticas públicas son capaces de fomentar entornos saludables, ¿cierto? Ajá. Donde existe una buena oferta de alimentos saludables, de tal forma de tratar de contrarrestar los efectos negativos de esta publicidad, ¿cierto? O de estos entornos insalubres que muchas veces afectan especialmente a zonas periféricas, ¿cierto? De la región metropolitana o zonas que se concentran personas de bajo nivel socioeconómico, ¿ya? Entonces, eso también es súper importante. Y de hecho, Andrés estaba hablando hace poco respecto a el tema de que las personas de nivel socioeconómico bajo, ¿cierto? De fondo también destinan mucho presupuesto, ¿cierto? En comprar alimentos. De hecho, aproximadamente 1/3 del presupuesto mensual del quintil 1 se destina a la compra de alimentos. Esto es según la encuesta de presupuestos familiares del año 2018. Probablemente eso haya variado en la actualidad, pero es un alto porcentaje. 1/3 del presupuesto familiar mensual se destina a la compra de alimentos. Perfecto. ¿Quieres sumar algo, Andrés? Sí, sobre los entornos alimentarios, es un tema que se está hablando en el país en los últimos 10 años, 15 años, y en muchos otros países también. Yo tengo ciertas posiciones encontradas al respecto. Si es que bien es cierto, creo que hay ciertos entornos alimentarios que es necesario cuidar, lo que son las escuelas, por ejemplo. Ajá. En las escuelas hay ciertos entornos claves que son necesarios cuidar, creo que los entornos alimentarios tampoco dan todas las respuestas, ¿ya? ¿Por qué? Porque en general lo que los estudios muestran, que los entornos alimentarios positivos no hacen que los indicadores Cambien. cambien. ¿Y ¿Y por qué es qué lo que creo está yo? faltando? Y yo tengo, ya, tu bueno, hipótesis. yo tengo una hipótesis y tengo también un estudio al respecto. Ajá. Después, ¿ya? Tengo un estudio al respecto. ¿Y qué es lo que pasó? Nosotros hicimos un estudio con las personas que tienen un puesto en, digamos, ferias, que tienen un puesto en las ferias donde venden muchas frutas y verduras. Ajá. ¿Ya? Imagínense, tengo un feriante donde vende fruta y verdura. Y le preguntamos a los feriantes, ¿cuántas frutas y verduras usted come? Y no comen muchas frutas y verduras. Sí. O sea, ellos podrían tener, podríamos decir, libre acceso a todas las frutas y verduras que ellos quisieran comer. Se podrían comer quizás no las frutas y verduras más lindas que tengan, pero las que ya no van a poder vender y no comen más frutas y verduras. Ahí hay un... y reconozco, y no sé si alguien de la audiencia también se puede reconocer en eso, pero recuerdo haberle dicho a mis hijos hace algún tiempo atrás que, no sé, compré membrillos, por ejemplo. Y reconozco que no habían comido nunca membrillo y no sabían lo que era un membrillo, que es un producto que uno tiene, al menos en su historial colegial sobre todo, bastante presente. Entonces yo no sé si tiene que ver con publicidad, con algunos productos que se exportaron y generaron entonces mayor tipo de comercio, se incentivaron más. ¿Cuál es el rol de la educación también? Bueno, vamos a seguir hablando en el próximo bloque sobre, por ejemplo, la industria, qué responsabilidad tiene también, la cadena de producción y qué otras cosas más se pueden hacer en términos de política pública. Pero antes, quiero que veamos lo que dice el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, sobre
el aseguramiento de la producción de alimentos en Chile. ¿Cuáles son las medidas que está tomando el gobierno también pensando en la restricción de, por ejemplo, la producción de granos, producto de la guerra, ¿no es cierto?, u otras materias que pudieran estar afectando el acceso a algunos alimentos? Por favor. Soberanía alimentaria en la capacidad también de producir con mayor diversidad, no ser indolente ante esta pérdida de hectáreas de cultivos tradicionales, pérdida particularmente en legumbres, cómo ponemos en valor nuestro patrimonio agrícola. Por eso con el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria hemos generado un programa de fomento, apoyo al intercambio y a la reproducción de semillas tradicionales en Chile, tanto ancestrales como tradicionales, con productos de calidad, que vamos con fuerza a la quinoa, pongamos en valor gastronómico las distintas variedades de productos de nuestras regiones, valoremos la papa chilota en su pluralidad, cómo nos metemos a la mesa chilena, le damos valor económico, comercial, gastronómico, turístico, y también lo potenciamos como producto estrella en nuestra alimentación sana, ojalá todos los días. Bueno, aquí estamos en Hablemos de Chile, programa de la Pontificia Universidad Católica de Chile a través de las pantallas de 3CC, conversando hoy de seguridad alimentaria, una crisis multifactorial que es como una tormenta perfecta, dijo uno de nuestros invitados a propósito de la advertencia que se viene generando hace mucho tiempo en términos de escasez de alimentos, pero también coyunturalmente afectada o agravada por la crisis pospandemia, ¿no es cierto?, social y económica, la guerra en Ucrania. Estamos conversando aquí con José Luis Moya, que es magíster en salud pública, académico de la Universidad Católica y miembro de la Comisión Nacional para la Prevención y Reducción de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos, y también con Andrés Silva, que es doctor en Economía Agrícola y académico de Economía de la Universidad Central. Hablábamos de efectos, ¿no es cierto?, de esta crisis. O sea, está la capacidad de acceder a alimentos por el bolsillo, ¿no es cierto? Una crisis económica genera dificultades en el aumento de los precios. Hablábamos también del acceder a buenos alimentos, que ha generado problemas nutricionales, sobre todo en Chile, que encabeza los rankings de mala alimentación. Y hablábamos también, y a propósito de lo que nos dijo el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, en el bloque anterior, de quizás la escasez de alimentos también. ¿Está eso en riesgo, José Luis? A ver, es importante matizar un poco más, creo que estos dichos. En general, la guerra de Ucrania y Rusia afecta más a países de escasos recursos, que son netamente importadores. ¿Ya? Chile produce una buena cantidad de alimentos, por lo que mi visión es que por ahora no tenemos riesgo de un déficit de alimentos. Aunque sí un encarecimiento, por ejemplo, el pan y los derivados del trigo. O sea, lo que podemos ver es que, de hecho, por ejemplo, el aceite de girasol ha aumentado un 68% dentro de los últimos 12 meses acá en Chile. La harina más del 40%, ¿cierto? Claro. Pero es un fenómeno mundial, no es algo que solamente haya afectado a Chile. Perfecto. Entonces, ¿no estarían escaseando desde ese punto de vista los alimentos? No estarían escaseando según mi punto de vista. Ya, perfecto. De todas maneras, se hablaba de soberanía alimentaria, que es un concepto que probablemente muchos de ustedes han escuchado, yo también, pero que no lo logro comprender mucho y es parte de la política pública que el gobierno quiere incentivar. ¿Qué es la soberanía alimentaria? Soberanía alimentaria, lo que busca incentivar el gobierno es que Chile empiece a producir alimentos que antes producía. ¿Ya? Si bien es cierto, se habla de ciertos alimentos que ya no se consumen tanto en Chile, que ya no se están... O sea, que cada vez más Chile, en la medida que es un país abierto a los otros países, comercio internacional, en el fondo empieza a depender de lo que otros países producen. Claro. ¿Ya? Ahora, desde mi punto de vista, y quizás acá podemos pensar distinto también, no es malo que Chile importe ciertos alimentos y que exporte otros alimentos. Para dar una cifra solamente, ¿cuál es la fruta que más se come en Chile? Es el plátano, que no se produce en Chile. Entonces, Chile tampoco puede pensar, creo yo, que también como pasaría a ser malo quizá. que cerremos las fronteras y decir vamos a comer lo que nosotros producimos. Y enfoquémonos en producir más, pero ¿tiene algunos aspectos positivos? Por ejemplo, la idea de empezar a generar como promoción o incentivos para el cultivo y el consumo de algunos alimentos que, como usted decía, antes se producían en Chile y se dejaron de producir porque o no estaban de moda o no hubo una industria interesada en hacerlo.
Sí, ahí quiero complementar un poco lo que mencionaba Andrés, porque lo que pudimos ver durante la pandemia con las legumbres, por ejemplo, ¿cierto? En que hubo un periodo en que las legumbres aumentaron mucho de precio, hubo mucha escasez. Y eso tiene que ver porque gran parte de las legumbres en Chile son importadas, especialmente de Canadá y Argentina. Y eso provocó un desabastecimiento, se podría decir, lo que también causó un aumento de precio de esos productos. Entonces, ¿cómo logramos ese equilibrio, ¿cierto? Claro. Entre la importación y entre lo que producimos? ¿Ya? Porque de alguna forma aquí pudimos ver, ¿cierto?, esta debilidad que de alguna forma tiene como nuestro sistema alimentario. Hay un desequilibrio, una Claro. cosa es importar y Sí. exportar, pero hay un desequilibrio. Sí, entonces, ¿cómo logramos este equilibrio? Ahora, creo que sí, cuando se habla de soberanía alimentaria, claro, ahí se refiere al hecho de que los pueblos de alguna forma tienen una premisa de que tienen la capacidad de decidir lo que se produce y la forma de producción. Entonces ahí entran como en juego varios factores y varios pilares, ¿cierto? Que uno tiene que ver, por ejemplo, con la agroecología, y hay que ver la eficiencia también de la agroecología, ¿cierto? En un contexto de crisis climática. ¿Qué es la agroecología? En la producción de alimentos, ¿cierto? Pero con un mínimo impacto ambiental, con muy bajo uso de fertilizantes o nulo uso de fertilizantes, por ejemplo, con una adecuada rotación de tierra, con evitar los monocultivos, como por ejemplo con la soya, por ejemplo, ¿cierto? Que es un monocultivo y que también puede producir un gran daño ambiental. Perdón, José Luis, decías lograr un equilibrio. ¿Cuál sería el equilibrio entonces entre importar y exportar, como decía Andrés, al mismo tiempo promover, por ejemplo, la agroecología, que suena muy bien, pero quizás no es suficiente, como tú decías? Yo creo que, claro, hay formas, ¿cierto?, de que las personas se pueden abastecer a través de la agroecología, no hay que dejarlo afuera, ¿cierto?, sino que de alguna forma también para poder alimentar a gran parte de la población se requiere muchas veces una producción intensiva de alimentos, ¿cierto?, o una producción masiva de alimentos. Entonces, ¿cómo nosotros somos capaces de equilibrar esto? Sabiendo que muchas veces también, o que gran parte de la producción de alimentos es causante de una gran cantidad de gases de efecto invernadero, ya especialmente el tema ganadero, ¿cierto?, que es un tema súper importante. No tengo la respuesta para eso, pero sí es importante de alguna forma tratar de ir promoviendo, ¿cierto?, no solamente la exportación, porque Chile siempre se ha caracterizado, uno de los eslogans, ¿cierto?, que era Chile potencia agroalimentaria, Ajá. ¿cierto?, haciendo que probablemente Chile en algún momento va a ser uno de los países más afectados por la crisis climática y eso también va a pegar fuerte en la producción de alimentos. Entonces, ¿cuánto de eso dejamos para el consumo interno, priorizamos consumo interno y cuánto de eso priorizamos también consumo externo? Claro, Sabiendo de que hecho se también, habla de que sí. se van los buenos alimentos para afuera y se quedan aquí en Chile como los restos. Tú hablabas de, Andrés, y vamos a conversar sobre distintas políticas públicas. ¿Qué se puede hacer en el país? No sé si no estás tan de acuerdo con la idea de solo dedicarnos a cerrar las fronteras y promover el cultivo nacional de distintos productos, pero ¿hay otras que te parecen a ti que podrían ser más importantes de llevar a cabo? Sí, lo que te quería comentar, también hay una cosa que quería comentar. Hicimos una encuesta nosotros y le estuvimos preguntando a la gente, ¿cuántas frutas y verduras come usted? Y luego les estuvimos preguntando a la gente, ¿cuánto quiere comer? Ajá. Sí, con toda la libertad del mundo, ¿cuánto quisiera comer? Y 3/4 partes de la gente dijo que estaba contenta con lo que comía. Claro, o sea, no es el problema, Comía que es importante bajo lo porque... que se pide el Ministerio de Salud, comía Claro. bajo la recomendación del Ministerio de Salud, muy bajo por la recomendación, pero estaba satisfecho con lo que comía. De frutas y verduras. De fruta y verdura. Claro, que es importante, porque se señala que comer bien en Chile es caro y que por eso la gente no come bien. Sin embargo, ahí parece que un poder de decisión también. Por supuesto. Y le preguntábamos a la persona, ¿cuál es la razón por qué no come todas las frutas y verduras que usted quisiera comer? Precio. Nos decían precio, rápidamente nos decían precio. Y después le preguntábamos a las personas cuáles son frutas y verduras que come usted. Y no eran las más baratas. O sea, yo lo que creo que el precio, a mí no me cabe duda que el precio importa en ciertas ocasiones, en ciertos contextos. Pero creo que estamos sobredimensionando el factor precio. Y se come es fácil quizás, decir precio. se es gasta fácil más decir quizás exceso. en carnes, en bebidas gaseosas, que como tú decías, en agua y frutas y verduras, que podría ser mejor. Y ahí, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Educación. Educación. ¿Qué es lo que puede hacer para que los jóvenes, para que los niños coman mejor? Bueno, que los padres coman mejor, si los tienen en la casa. O sea, lo que no come el papá no lo va a comer el hijo. Si el papá no come coliflor, no come repollo, no toma agua, ¿qué es lo que puedo estar esperando que su hijo coma? Claro.
Y también en los colegios, me imagino, ¿no es cierto? Establecimientos educacionales en general, ¿se puede hacer una educación alimentaria como parte de la enseñanza, más allá de lo que se dé de alimentos? Y va a ser educación alimentaria y va a ser que sepan cocinar también. Cada día necesitamos que las personas sepan cocinar. Sí. ¿Cómo se hace un repollo? ¿Cómo se prepara un brócoli? ¿Cómo se hace un charquicán? Quisiera que conversáramos sobre el tema de los desperdicios, sobre la diferencia entre el desperdicio, que es aquello que se podría utilizar para comida, versus lo que realmente es basura. Pero aquí hay un tema y que también se pone harto sobre la mesa y que tiene que ver con cuánto no se utiliza, por ejemplo, en los restaurantes o en los supermercados. En particular, vamos a escuchar a Stephanie Pope, que es gerenta de sustentabilidad de Walmart Chile, que nos explica las medidas que están tomando los supermercados, por ejemplo, para no generar desperdicios. En el rescate y donación de alimentos, hoy día nosotros estamos rescatando cerca de 700 toneladas de alimentos, que ha permitido reducir más de 1.200 kilos de emisiones de CO2. En el caso de aquellos productos que descontamos el precio o lo liquidamos en un 50%, en lo que solamente va del año hemos podido rebajar el precio de más de 12 millones de unidades de productos, principalmente aquellos productos de perecibles, que son aquellos que son menos estables en la góndola y que tienen, por supuesto, una fecha de vencimiento que es bastante más anticipada que otros productos. Por lo tanto, estamos permanentemente monitoreando esto y estamos hoy día robusteciendo nuestros procesos para poder amplificarlo y aumentarlo a otras categorías de productos. ¿Pero se sabe qué porcentaje del total es el que se recupera? Hoy día en el rescate de alimentos estamos cerca de un 25% del desecho, lo que nosotros estamos recuperando y lo estamos enviando a donación a las organizaciones sociales sin fines de lucro, que están en condiciones para ser consumidas. Hay otros productos que no están en condiciones de ser consumidos porque están abollados o porque ya están vencidos y eso sí tienen que ser enviados a relleno sanitario. Ya, pero entiende mi punto, que aún hay un 75% de alimentos que se están perdiendo, ¿no? Que no están en condiciones de ser consumidos. Se están perdiendo porque no están en condiciones de ser consumidos. Todos aquellos que están en condiciones de ser consumidos sí están siendo rescatados y entregados al Banco de Alimentos. Seguimos aquí en Hablemos de Chile a través de las pantallas del 13C, conversando en este programa que hacemos con la Pontificia Universidad Católica de Chile. Hoy hablando de seguridad alimentaria, junto a José Luis Moya, que es académico en nutrición de la Universidad Católica, miembro de la Comisión Nacional para la Prevención y Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos, y con Andrés Silva, también doctor en Economía Agrícola y académico de Economía de la Universidad Central. Y vamos a tomar contacto ahora con Estados Unidos, porque allá está Miguel Altieri, que es profesor de agroecología de la Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos. Además, ha asesorado a la FAO, que es la Organización para la Alimentación y la Agricultura de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Cómo está, Miguel? Muchas gracias, bien. Muchas gracias a usted por unirse con nosotros, con este programa para hablar. Veníamos justo preguntando sobre lo que era la agroecología. ¿Por qué es importante hablar de agroecología para usted? Bueno, la agroecología es una ciencia que es la única esperanza que queda para poder producir alimentos en un mundo en policrisis, ¿no? Perfecto. Hoy en día, con el cambio climático y con el costo de los fertilizantes, la agricultura comercial e industrial dependiente de insumos externos de fertilizantes está colapsando, por un lado porque es muy susceptible al cambio climático y por otro lado porque los precios de los insumos son altísimos y por lo tanto no es viable económicamente hablando, ¿no? Claro. Entonces lo que buscamos es una forma de agricultura que sea mucho más amigable con la naturaleza, que se adapte al cambio climático, que produzca comida, pero también otros servicios ecosistémicos y sociales y culturales y que alimente a la gente. Hablábamos de estos polifactores que están hoy día incidiendo en la crisis alimentaria, pero además había cierto consenso aquí en que aún, y al menos en Chile, no hay problemas de acceso a alimentos, sino que a buenos alimentos, entre otras cosas por educación. Sin embargo, en el mundo el panorama no solamente es distinto producto de la crisis, ¿no es cierto?, que radica en el acceso a alimentos, a combustible y otros, por la guerra en Ucrania, por ejemplo, ya sea en el alimento en Europa, se ha hablado de posiblemente mayor hambruna ahora este invierno europeo, pero además mencionaban acá también en una población que crece y crece, en un futuro también por la crisis climática, en una de esas sí van a empezar a escasear alimentos que hoy en Chile podrían estar disponibles. Cuando hablamos de escasear alimentos, a su juicio, ¿de qué riesgo estamos hablando? Bueno, primero que nada estamos hablando de un país que tiene una agricultura de exportación
un modelo de exportación en que la mayoría de la tierra en Chile está dedicada a la exportación de alimentos. Y por lo tanto, la gente no es que no tenga acceso a buenos alimentos, digamos, nutricionalmente ricos, es porque básicamente no existe el fomento de la agricultura campesina, que es la que produce los alimentos. Porque en el mundo, los campesinos ocupan el 30% de la tierra, pero producen entre el 50 y 70% de los alimentos. En Chile producen entre el 50 y el 60% de las hortalizas y la carne. Lo que pasa es que no se está apoyando esa agricultura y por lo tanto no existe la disponibilidad masiva de estos alimentos a los precios que sean accesibles a la gente más pobre. Y por eso es que hay que fomentar la agricultura campesina, hay que fomentar la agricultura urbana para que la gente tenga acceso a comida fresca y no dependan de las multinacionales que controlan los grandes mercados y que determinan qué va a comer la gente, a qué precio van a pagar y qué calidad de comida tienen. Claro, también hablábamos de educación alimentaria, que también se relaciona, ¿no es cierto?, con qué es lo que se incentiva, qué es lo que se promueve, cuánto puede hacer el Estado también para contribuir a que la población quiera elegir, por ejemplo, una mejor comida. Pero la hambruna en nuestro país, según cifras de la FAO precisamente, nos dice que hay aproximadamente 700.000 personas que tienen que elegir qué comen, qué comida comen al día o si comen en un día, porque pueden no comer en un día. Esa hambruna, cuando además estamos hablando de cifras del año 2020, no se debe ni a la guerra en Ucrania, ni tampoco se debe a la pandemia. Estamos hablando de algo que se viene arrastrando también y que puede empeorar. ¿Cuáles son los cambios que hay que hacer? Bueno, la hambruna está conectada con la pobreza, ¿no? Porque el problema del acceso a la comida es que si tú no tienes dinero, no tienes acceso a comida. Y resulta que la gente pobre gasta el 50% o más de su presupuesto en comida, mientras que la clase media gasta 14 a 20% del presupuesto de la comida. Entonces, cada vez que suben los alimentos, cada vez más la gente tiene menos acceso. Pero por aquí eso hablaban de un tercio, más o menos, del quintil 1. Bueno, eso ha cambiado porque justamente por la pandemia y por la inflación que hay en este momento a nivel mundial. Eso está cambiando y posiblemente gente de clase media quizás gaste más y la gente pobre gaste más. Yo no sé si un tercio, pero en general en América Latina es el 50%. Entonces, el problema por eso es que la seguridad alimentaria tiene que dar paso a lo que nosotros llamamos la soberanía alimentaria. Es muy diferente. Una cosa seguridad alimentaria es tener acceso a la comida que se importa. Chile importa trigo, Chile importa maíz, Chile importa carne. Salmón. Chile importa cosas que se podrían producir en el país. Soberanía alimentaria significa que el país... Claro. Soberanía alimentaria significa que el país determina el modelo de producción enfatizando la producción de alimentos para el consumo nacional, regional y local. Y para eso hay que estimular la agricultura campesina, que son los que están produciendo la comida. Los otros están produciendo para exportar uvas, claro, etcétera. Salmón, ahí me acordaba, estaba confundiendo importar con exportar. Y aquí hablamos del equilibrio. ¿Cuál era el equilibrio de un modelo de desarrollo que importe y exporte al mismo tiempo? A su juicio, ¿cómo se fomenta la agricultura campesina? Bueno, para mí tiene que haber, primero que nada, que la soberanía alimentaria tiene que ser estratégico para una política de gobierno. Un país que no es soberano alimentariamente no es un país que logre un desarrollo fundamental frente a los escenarios que estamos viviendo hoy en día. Por lo tanto, proteger la agricultura campesina, fomentarla, eso no significa que no se exporte. Sin embargo, lo que se hace es una política de soberanía alimentaria que asegure alimentos sanos para acceso para toda la gente, no solamente para... ¿Cuáles son las características de esa política, de esa estrategia? ¿Qué debiera significar? Bueno, ¿Acceso a recursos hídricos, recursos económicos? Acceso a tierra, primero que nada, porque si el 30% de la tierra está bajo la agricultura campesina y produce el 50% de la comida, démosle más tierra a los campesinos. Lo que pasa es que en Chile es un tabú hablar de reforma agraria por experiencias pasadas que no fueron tan exitosas. Sin embargo, eso no significa que la redistribución de tierras para fomentar la producción, para priorizar la alimentación de la gente, de toda la gente, pobre y rica, es fundamental. Eso es fundamental. Después, acceso al agua. El agua es privatizada en Chile. Eso tiene que democratizarse de alguna manera. Acceso a semillas. En este momento la mayoría de las semillas están bajo el control de multinacionales que las venden carísimas. Entonces, tenemos que recuperar las semillas campesinas, redistribuirlas, crear producción local de semillas como se hacía antes.
Muy cortito, cosas de ese tipo. muy cortito, Miguel, muy interesante lo que nos ha dicho. ¿Hay algún país o modelo de Estado en el que se esté avanzando, por ejemplo, lo que te ha señalado, la distribución de tierra, la distribución de semillas? Claro, si ustedes miran Brasil, por ejemplo, ahora con el triunfo de Lula las cosas van a cambiar nuevamente, pero durante el primer gobierno de Lula, el segundo gobierno de Lula, se creó una ley nacional de agroecología. Una ley nacional de agroecología que tenía muchos elementos entre distribución de tierra, de semillas, pero también, por ejemplo, ellos tenían una ley que 30% de la comida producida por los pequeños agricultores iba para las escuelas y para los hospitales, los mercados institucionales. Y de esa manera alimentaban a los niños con comida sana en las escuelas. Y eso fue un proyecto súper exitoso que estoy seguro que hoy en día, con el nuevo gobierno de Brasil, las cosas se van a reactivar nuevamente y va a tener un impacto enorme. De hecho, todo el programa Hambre Cero de Brasil se transformó en un modelo nacional internacional que la FAO promovió, basado en la experiencia brasileña. Muchas gracias, Miguel Altieri, profesor de agroecología de la Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos. Ha sido asesor también de la FAO por esta conversación muy interesante y por este contacto con Hablemos de Chile. Un abrazo, que esté muy bien. Muchas gracias. Bueno, rápidamente nos vamos a ir a la última pausa del programa y a la vuelta algunos comentarios también sobre lo que dijo el profesor Altieri y por supuesto reflexiones finales de ustedes sobre lo que podemos hacer también nosotros como ciudadanos comunes y corrientes para mejorar nuestro acceso a mejores alimentos. A la vuelta no se muevan las pantallas de 3CC. Bueno, llegamos al último bloque de Hablemos de Chile, programa que hacemos a través de las pantallas de 3CC por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Hoy conversando sobre seguridad alimentaria, las posibilidades de enfrentar una crisis alimentaria. En el mundo se está sintiendo una escasez a nivel, ¿no es cierto?, general. En Chile todavía no. Podemos hablar de otro tipo de problemas, de acceso a buenos alimentos, ya sea por educación, por decisión o sencillamente por acceso a alimentos. En algunos casos, efectivamente, cuando la pobreza golpea. Estamos con José Luis Moya Osorio y con Andrés Silva, y quiero que le demos paso a Frida Chapiama, que es coordinadora del comedor social San Saturnino de Plaza Yungay, precisamente por este último punto. Escuchemos. Lo que hablan en Nantes del hambre en Chile, desde el tiempo de la pandemia ha aumentado y sigue aumentando. Al principio nosotros teníamos acá 60 personas que están en el listado, adulto mayor y situación calle. A hoy en día, ahorita, ya está pasando, ya hemos llegado creo a los 100, diría yo. Está llegando mucha inmigración, mucha gente que con niños, muchos niños con hambre en situación precaria, por decirlo así. Podríamos unirnos haciendo comedor solidario, ollas comunes, al mismo gobierno, yo siempre digo eso, que nos apoye con las donaciones, que nos apoyen, porque hay muchas instituciones que no tienen en realidad idea del hambre que tienen muchas personas acá en Chile y en todos lugares. Bueno, en este comedor social se trabaja con alimentos donados por feriantes del barrio Yungay, y Frida nos hablaba de una realidad que comparte dos casos, ¿no es cierto? Uno es el de la pobreza y el otro es el de la pobreza asociada a la migración, porque uno es la pobreza y lo que ha aumentado en términos de gente, ya decía, por la pandemia, por ejemplo, ¿no es cierto? Y eso lo vimos en la proliferación, además de ollas comunes durante ese periodo. Pero el otro es lo que tiene que ver con la inmigración. Ya, José Luis, tú querías decir algo. Yo lo que quería decir sobre lo que vi en el video, hay dos puntos que creo que son claves. Uno, que ella habla sobre cuáles son las redes de apoyo. Y lo que nuestras encuestas muestran, lo que nuestras investigaciones muestran, es que todos los hogares que están solos, que no tienen vecinos, que no tienen con quién poder dejar al niño, esos hogares tienen muchas mayores posibilidades de que caigan en inseguridad alimentaria. Perfecto. Entonces, ahí tenemos una forma que podemos ayudar a los hogares, que no es necesariamente plata, que no es necesariamente que les demos recursos económicos. Redes de apoyo. Ver cuáles son las redes de apoyo y ver cómo poder hacer esas redes de apoyo muchísimo más fuertes. ¿Y el segundo? Y el segundo punto tiene que ver con lo que me estabas preguntando tú exactamente, es que sabemos poco sobre cuáles son los inmigrantes que entran al país. Claro, la cantidad, las características demográficas, si son jóvenes, adultos. Y por supuesto que el que entra por la zona norte, estoy digamos, imaginándome, el que entra por la zona norte, el pobre que entra por la zona norte con el hijo pequeño en los brazos, por supuesto que esa persona que cree que en Chile va a ser muy fácil la situación, que va a poder rápidamente quizás empezar a trabajar, ganar un sueldo, se da cuenta que no es tan sencilla la vida.
y esa persona es muy vulnerable a que pase hambre. Sí. Recordemos además que según también los datos que nos han entregado los expertos y las expertas en migración, migran las personas que tienen poder adquisitivo y conocimientos para buscarse una oportunidad. Sin embargo, el trayecto y la migración en su misma es una situación de vulnerabilidad general. Y por eso hablamos de personas pobres, porque llegan al país en condiciones muy precarias y aquí además encuentran una condición peor todavía. Escasez alimentaria, la posibilidad de esos riesgos o también qué podemos hacer nosotros para mejorar nuestra calidad de alimentación y el acceso a ella es parte de la reflexión final que le quiero pedir a cada uno de ustedes. José Luis. Sí, antes quería hacer un punto con respecto a lo que mencionaba Andrés, porque en Chile, si bien los niveles de inseguridad alimentaria son relativamente bajos, los datos muestran que sistemáticamente desde el año 2014 han ido aumentando. ¿Ya? Entonces creo que ahí hay que estar atento a cómo va evolucionando eso y las políticas que se puedan implementar. Y respecto al mensaje, algo que se queda en el tintero es que es sumamente importante, tiene que ver, por ejemplo, con los patrones alimentarios o tipo de dieta, ¿cierto? Especialmente con el consumo de carne, que no solamente tiene un impacto ambiental, ¿cierto?, por la generación de gases de efecto invernadero como CO2 y metano, sino que también tienen un impacto en la salud de las personas. Se ha demostrado que, o se ha asociado, ¿cierto?, que el consumo de carne, especialmente carnes procesadas, se asocia a riesgo de distintos tipos de cáncer y también de enfermedades cardiovasculares. ¿Ya? Entonces, no hablo, ¿cierto?, de eliminar el consumo de carne, sino que se puede disminuir. Hay patrones alimentarios como son los flexitarianos que consumen carnes en fechas determinadas, ¿cierto?, en ocasiones determinadas. Los pescetarianos, por ejemplo, que reemplazan el consumo de carne roja por pescado, ¿cierto? Las legumbres también son un Exacto, las legumbres. Aquí no es solamente ser vegano o vegetariano, hay otro tipo de patrones que se pueden fomentar, ¿cierto? Para disminuir. Y que tengan un impacto ambiental positivo, o también que tenga un impacto en la salud también que sea positivo. Perfecto. Andrés. Sobre las redes de apoyo, yo si quisiera decir cuál es el punto final para mí, yo quisiera decir sobre la red de apoyo. Creo que todos contamos con hartas redes de apoyo, sobre todo los hogares, sobre todo los que estamos en el quintil 5, los que tenemos mayores ingresos, muchas veces contamos con fuertes redes de apoyo. Y también conocemos a personas que tienen menos ingresos, que tienen redes de apoyo bastante más débiles. Entonces yo creo que para mí, lo que podemos hacer nosotros, podemos acercarnos a las personas y decirle, mire, sé que las cosas están caras, claro, sé que están las caras, sé que usted tiene un hijo que tiene 5 años, 6 años, si es que siente presión económica, si siente que le va a faltar comida, alimentos, hágamelo saber, por favor. Claro. Yo creo que eso, si los 18 millones pudiéramos hacer eso, otro país tendríamos. Claro, sobre todo en una situación de crisis coyuntural, además, que se ha visto afectada por la inflación y el alza de precios. Y a nivel, solamente para cerrar, de políticas de Estado de largo plazo. Bueno, yo creo que una de las cosas importantes que se han hecho en términos de entorno alimentario tiene que ver con la ley de etiquetado de alimentos, ¿cierto? Pero es necesario profundizar esta ley, ¿ya? Porque si bien ha hecho el punto en términos de que los productos procesados, por ejemplo, son negativos para la salud, ¿cierto? El hecho de que no tengan sellos no significa que tampoco sean positivos para la salud. Perfecto. ¿Ya? Siguen siendo igual de negativos porque son procesados. Perfecto. Entonces creo que hay que profundizar esa ley. Claro, y hablamos además de uno de los problemas que ustedes han sostenido, que es de los que es más grave en Chile, que incluso el acceso a alimentos o la supuesta escasez de alimentos que puede estar golpeando en otras partes del mundo. En Chile el problema nutricional es mucho más grave, es mucho más urgente y mucho más complejo y quizás tiene posibilidades de resolverse de esa forma, más allá de las políticas de gobierno que el mismo ministro Esteban Valenzuela, ministro de Agricultura, nos decía que quería impulsar, como por ejemplo lo que decía el experto, también lo que tiene que ver con la agroecología. Muchas gracias a ambos por estar presentes en esta conversación aquí en Hablemos de Chile y a ustedes, como siempre, por acompañarnos aquí a través de las pantallas del 13C. Nos encontramos en un próximo capítulo. Chao.